Vamos a ver. Ya. Hola Margory, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, chévere. Aquí está un chaparrón de agua bien, bien fuerte, aquí en donde yo estoy en Colombia. ¿Y cómo está todo por allá? Ah, La cuarentena. bueno, ahorita, bueno, nos las acaban de poner un poco más fuerte. Esta semana empieza más fuerte. Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué te iba ¿Y a por allá? decir? ¿Todo bien? Sí, aquí está tranquilo, aquí está tranquilo. Lo que pasa es que sí, no podemos salir. eh, cada alcaldía, digamos, pone administra, digamos, el tema diferente, pero en el caso aquí de donde yo estoy, que es un pueblito como a 2 horas de Bogotá, el Ujú. pueblito ahí, pues, nos tienen en cuarentena, pues, o sea, el departamento, estamos en cuarentena prácticamente desde hace 3 meses más o menos. Entonces, como que la cosa difícil. Mira, yo Claro. quería, pues, agradecerte por estar aquí y bueno, quería introducirte y dejar que la gente participe, que se nos está uniendo y ir yendo diciendo yo la idea de esta, digamos, charlita que es que hablar de temas, por ejemplo, para los padres sepan, tengan una orientación de una persona adulta. Y entonces que quiero introducirte. Entonces te introduzco y bueno. Entonces aquí le introduzco a Margie, o Margory. Ella dice, Margie es miembro fundador y presidente de Fundas Perven. Es mamá de Gabo, de 10 años. Es psicopedagoga en formación, diseñadora gráfica, especialista en redes sociales, scout, jefe de grupo de scout Roraima, primer grupo scout neurodiverso. Una pregunta, ¿en ese grupo scout está tu hijo? Sí, en ese grupo está mi hijo y hay varios niños con condición y sin condición. Ah, perfecto, eso es lo chévere. Activista por Sí. el TEA, o sea, el trastorno del espectro autista, contra el bullying, creadora de diversas campañas para concientizar en el TEA y el bullying. Manualista, ¿eso de manualista qué es? Eh, yo soy, o sea, yo pinto, hago artesanías, Ah, actividades. sí, interesante. Repostera, y conductora, bueno, conductora y creadora del programa Asperger en Perspectiva, que sale los viernes a las 9 a.m., los viernes a.m. ¿Qué tal el programa? Yo no he podido, hoy, no lo he podido sintonizar, lo voy a decir, este se me pasó, pero yo estaba pendiente y usted no tiene aplicación con iPhone, ¿no? Para Lo iPhone. hemos estado tratando de subir, pero bueno, las conexiones aquí en Venezuela a veces son bien difíciles, pero los Sí. tenemos en iVoox y Anchor. En iVoox y Anchor, perfecto. Anchor es chévere. Anchor es Sí, interesante. Y bueno, el programa lo transmite en Radio Comunidad. Ella es diagnosticada ASPI adulta. Y ya hablaremos de eso. Agente de cambio social entrenada en el MIT. En en el MIT MIT. en la... Wow, de la aldea Jicola. Quiero que me hable de eso. Es CEO bueno, en fin, CEO de talleres de destreza social. Mejor dicho, Mari es súper requete funcional, súper que, si lo hablamos en términos médicos, entonces nada, Mari, por favor, coméntanos sobre tu experiencia de vida, cómo fue antes, cuando te diste cuenta del diagnóstico y cómo ha sido hasta ahorita. Espero, ok. Ok. Este, bueno, yo desde muy pequeña siempre fui una persona aislada. Los estudios me costaban muchísimo.
cuando estaba pequeña en lo que era la parte de primaria, secundaria. Eh, pero ya en la universidad empezó a cambiar todo, ¿no? Pero desde muy pequeña, como me aislaba, pensaban que era porque era hija única. Entonces resulta que mis abuelos se propusieron siempre a que yo socializara. Me llevaban todos los fines de semana, de que yo tengo uso de razón, todos los fines de semana a casa de las hermanas de mi abuela, que ya tenían muchos nietos. Y esa fue como la primera parte, como que empecé yo a socializar, que empecé yo a interactuar con las personas, ¿no? Gracias a ese empeño de mis abuelos. Después, en algún tiempo, estuve, ya después como a los 15 años, empecé a tener grupo de amigos, porque ahí fue cuando me di cuenta que copiando la conducta de las muchachas de mi edad, yo podía interactuar. Antes de eso tenía amigos, pero no la cantidad como cuando ya a los 15, 16 años, ¿no? Y ahí ya empezó como otra etapa, que empecé yo a relacionarme con las personas, ya salía con mis amigos para el centro comercial, cosas así. Aunque no me gustaba el centro comercial, pero simplemente el hecho de tener amigos, como siempre fui muy sola, entonces para mí eso era importante. Ya después que llego a la universidad, bueno, las cosas fueron cambiando mucho más y bueno, cada vez poco más funcional, pero definitivamente es un antes y un después de Marjorie con el diagnóstico. El diagnóstico, aunque igual me casé, me gradué de diseñadora gráfica, tuve de repente, trabajé en diversas cosas, me costaba mucho la parte laboral, ya después de cierta edad me costaba mucho el relacionarme con las personas, pero después o sea, que tengo el diagnóstico, como que me empodero del diagnóstico, empiezo a entender por qué me cuestan las cosas, empiezo como a autoevaluar todas esas situaciones que me costaban, que se me dificultaban, y las fui trabajando para que fuese una potencialidad lo que se me dificultaba. Definitivamente una de las cosas más difíciles es la parte emocional. Yo creo que una de las cosas más difíciles que manejamos las mujeres Asperger. Y hoy en día he logrado muchas cosas que antes a lo mejor no lo había hecho por postergar, por miedos, por lo que pudiese ser. Hoy en día, después de un diagnóstico, he logrado hacer mucho más cosas. Wow, claro. El diagnóstico bueno, no sé si has leído alguna entradita ahí del blog, pues yo destaco mucho el tema del diagnóstico, porque ese antes y después, y cuando uno lo acepta, porque si uno no lo acepta, es como si no, o sea, uno puede decir sí, pero si uno lo acepta, ¿verdad? Ya uno tiene en el horizonte como, qué es lo que tiene muchas cosas, ¿no? Es así, es así. El aceptar el diagnóstico es vital. Es vital porque te hace, en el momento que tú aceptas el diagnóstico, te deja reconocerte tú como persona, te deja tú reentender quién eres, reconocer cómo eres, por qué eres, todo ese tipo de cosas. Por eso es que cuando la gente dice, no, yo tengo autismo, yo tengo Asperger, porque eso no me define. Ujú. En mi caso particular, yo pienso que sí te define, porque cuando tú entiendes que tienes un diagnóstico, que tienes una condición y tú te aceptas y después te valoras, te ayuda a avanzar, te ayuda a mejorar. Entonces sí te define, porque si no te aceptas, igual te hace retroceder o te hace estancarte, paralizarte. Entonces si te pones a ver,
si te define de alguna manera, ¿no? Entonces, en mi Claro. caso, yo digo con muchísimo orgullo que yo soy autista, Ujú, no que lo tengo, porque para mí no es tenerlo, porque para mí tener es una camisa, una gripe, y no, yo ujú. soy autista, o sea, yo nací así y moriré así. Muy bien, Marjorie. Es el tema así, el autismo con autismo, realmente en el caso particular, bueno, a mí me da igual decir, como eso se eliminó el diagnóstico del DSM, entonces uno va a quedar, pues, en teoría el diagnóstico de lo que es parte de la personalidad, es un autista o un autismo. Lo que pasa es que hay que entender que los padres a veces no entienden ese punto de vista de uno de uno que uno es independientemente de cómo lo llaman, o sea, uno es así que como a la otra persona, cualquier persona que pueda tener, que puede tener o ser el que es de alguna manera o tiene alguna manera, pero ese debate, digamos que los padres a veces dicen, no, pero es que es como si tú dijeras, eres leproso, eso se oye feo. Entonces yo digo, eso, si la gente lo acepta, es lo mismo, ¿no? Entonces es como que indiferente. Mira, Margot, te tenía una pregunta. Bueno, tú dijiste que eres casada. Sí. Entonces, como mujer, diga, primero te quería preguntar, ¿tú tuviste bullying? Eh, ¿Tuviste esa etapa? ¿Cómo la manejaste? Y después cuéntanos cómo han sido si es posible, bueno, las relaciones de pareja entre las personas en las personas Asperger. Ok, mira, sí, yo recibí bullying, muchísimo bullying, desde pequeña, porque primero tenía un sobrepeso cuando era pequeña, además del Asperger, Ujú. y yo creo que una de las cosas que hacían que yo tuviese más bullying precisamente era el cuento de la imprudencia, ¿sabes? Es el que nosotros no nos podemos callar las cosas y las decimos y a Sin veces filtro. a veces nosotros mismos lo generamos no conscientemente, Ujú. pero porque no tenemos ese filtro, no tenemos esa destreza social, no tenemos esa parte desarrollada desde pequeños, entonces muchas veces Exacto, somos blancos de ese bullying por esa situación, ¿no? exacto. En algún momento de mi vida estaba creo que en cuarto grado de primaria, yo me acuerdo que un muchacho estaba agarrando una manguera ahí y yo le fui a decir que no la agarrara y el muchacho me cayó a manguerazo, por Ah, ejemplo. O sea, así sí. Lo literalmente que, me cayeron como mira, a latigazos. es que la gente no entiende que el pensamiento lógico o sea, yo estaba dando clase a un niño y a varios niños, ahorita le estoy dando clases de manera virtual, entonces le dice, pero allá hay como tú, en tu grupo es neurodiverso, entonces había gente neurotípica y gente Asperger, entonces viene y le dice, oye, una niña dice tal cosa, y la respuesta fue, ¿y por qué tengo que saber yo eso? O sea, que hay el profe que le pasa y por qué yo tengo que saber. O sea, fue una respuesta así como que yo no la tengo que saber, si esto. Pero resulta que la sociedad, y esos son respuestas normales, naturales, pero la sociedad no entiende y lo ve como, eso es maleducado, ese niño es maleducado, ¿entiendes? Y Es no es así, así. exactamente. El problema es que nosotros somos de repente como eso que tú dices, ese pensamiento lógico nuestro, esa forma a veces hasta muy cuadrada de nosotros de tener ese pensamiento, esa forma de ser es muchas veces la que hace que nosotros tengamos ese tipo de respuestas, ¿no? A mí, por ejemplo, uno de mis mejores amigos de Scao me dice Margui sin filtro Enrique, porque yo no te,
Está Y él me bueno. dice, Margis y Filtro Enrique, porque dice, es que tú eres demasiado sincera, tú eres Bien, demasiado... bien jefe, bien jefecita. Bien Sí, bossy, como dice entonces, Magri. sí, yo agarro y se las lanzo a la gente así, y eso que trato, y digo, no, yo no estoy diciendo nada mal, y de repente él me dice, sí, lo dijiste. Pero son cosas que nuestro cerebro no se da cuenta. No. Por ejemplo, Uno aprende, este, pero uno aprende, pero realmente uno es así. Eso es, pero se puede aprender un poquito, pero eso es difícil. O sea, no es difícil. Lo que quiero decir es que se tiene que aprender y eso es con el tiempo, no es inmediato. sí aprende, pero no es que es una garantía de que no se te vaya a salir, de que no Exactamente. lo vayas a hacer nunca. O sea, llegas a controlarlo, mas no es una garantía de que no lo vayas a hacer nunca. Sí. Mira, bueno, y cuéntanos, a ver, bueno, la gente que está aquí siguiendo nos puede hacer preguntas, con mucho, sería chévere que le preguntaran a Margory, eh, mira, sobre las relaciones, entonces tú tuviste bullying y las relaciones, digamos, de pareja, sentimentales, cuéntanos de esas dos partes, o sea, ya es que puede que superaste el bullying, entonces me imagino que, ¿cómo fue eso? Si se puede, no se Y puede. se puede, claro que se puede superar el bullying. Una de las cosas que yo siempre he dicho en las charlas, es que hay que afianzar más el autoestima. Hay que hacer que el muchacho se empodere de su condición, de que aprenda a conocer todo lo que es la condición y Ujú, que se empodere y que que a ver, que la autoestima realmente se la afiance, se la suba, ujú, porque cuando uno tiene autoestima es difícil ujú, que te puedan hacer daño. No es que no puedan, pero tienes una capacidad más fácil de salir o de responder. Una de las cosas, por ejemplo, que por ahí que está Auxi, mi hermanita Auxi, Auxi es una de mis mejores amigas, sí, este, dígale Auxi y yo, dile quién es Aussie para que los que se perdieran en la serie pasada. Aussie es. Auxi, eh, ella es Asperger, diagnosticada en el 2011, si no me equivoco. Ella, más o menos, pero no. No me acuerdo cuando se fue diagnosticada Ausi realmente. Ausi es también miembro fundador de Fundación Asperger de Venezuela. Ujú, También fue SCAO, ella es productora conmigo también del programa. Bueno, si ahora también es una persona súper, súper activa, súper funcional, también tiene novio. Y bueno, yo la admiro y la quiero súper muchísimo. perfecto. Mira, hola Aussie. Aussie es la persona que estuvo en el anterior live que conversatorio, para que no sabe quién es Aussie. Ok, entonces las relaciones, bueno, listo, se puede, pero como que se le facilita más a las mujeres, ¿no? Porque las mujeres, lo que yo veo es que ustedes tienen más, digamos, el lenguaje, a pesar de que esa es la parte común en todos los aspectos del lenguaje, ustedes lo tienen más desarrollado. Eso es lo que... Sí. Hay una situación de que no sé por qué bien, no sé si es por lo que es ser mujer, esa parte empática o no sé por qué. ujú, A la mujer Asperger, nosotros logramos una mejor comunicación. Nosotras copiamos conductas y patrones para poder, socializar, encajar. Por ahí también está mi sobrina que está en Bogotá, ella y es ah, Asperger, trazos de buenísimo. cianuro. Ah, hola, hola. Este, Ujú, a nosotros nos cuesta, pero nosotros llega un momento que o sea, nosotros ya hacemos tan cotidiano el copiar las conductas, los patrones, no sé qué, que se convierte en algo ya tan natural que llega un momento sí, que nosotros no sabemos si somos Asperger o somos neurotípicos. O sea, porque es claro, una cuestión que ya sale natural. Entonces, por eso es que dicen que la mujer Asperger es camaleónica. claro, claro.
Entonces eso hace que de repente se nos facilite mucho más las relaciones sociales que al hombre, ¿no? Pero fíjate que en esa delgada línea que hay digamos, que casi que no se nota, porque uno tiene sus, ahí voy a mi siguiente pregunta, que es como los retos que a uno le han pasado, como el bullying, pero también hay otras cosas, ya cuando uno ya lo supera con la autoestima, como nos estaba explicando, entonces a uno se le presentan retos, y esos retos, pero también es eso, y la manera como uno los asume antes o después, pero los asume, entonces a ti, cómo ves tú que los padres deben asumir el diagnóstico? Sea, hasta ahora yo te noto y es como uno dice, pues normal, pero ¿qué consejo le darías al padre sobre el diagnóstico y a la persona Asperger sobre si es muy, que ahí preguntaron que cómo hace para saber si es Asperger, para no caer en el tema de la tengo que agarrar, de que a ti de pronto en un futuro una crisis o algo, ¿cómo haces tú para lidiar con esa, digamos, con esa presión de pronto porque uno tiene su condición? Entonces, no, más que cómo hacer, cómo tú afrontas esa situación y para que los padres sepan en el futuro, porque a ti no se te nota nada. Y entonces eso es como contraproducente, porque uno dice, no se me nota, yo voy a seguir normal, y resulta que sí se le nota y la gente discrimina, etcétera, etcétera. Bueno, mira, empezando por la primera parte cuando me dijiste lo de qué consejo yo le doy a los padres del Ok, diagnóstico. ok. Lo primero es, no veas al niño como un diagnóstico, no veas a la persona como un diagnóstico, vela como persona. O sea, Ujú, es como en estos días celebramos el Día del Orgullo Autista. ¿Por qué celebramos el Día del Orgullo Autista? Porque es que es eso, o sea, es sentir que tiene una persona diferente al común, que tiene conductas diferentes, rasgos diferentes al patrón común ujú, de una sociedad, pero al ujú. final, todo el mundo es diferente. Lo que pasa es que el de nosotros tiene nombre y apellido. Eso es todo. Exacto, exactamente. Y cuando ya los papás, claro, ellos tienen que pasar su duelo, pero es importante eso, o sea, no le pongan límites a los muchachos. Busquen, ¿sabes? Cosas que yo he visto, por ejemplo, en la fundación. Una de las cosas que cuando llegan el papá inmediatamente y hablan del diagnóstico, lo primero dice, es que él es muy inteligente, él va muy bien en su colegio. Digo, sí, pero es que a nosotros realmente no, el problema de nosotros no es la inteligencia, el problema de nosotros realmente no es ni siquiera los estudios, porque cuando a nosotros nos gusta, uff, estudiamos y estudiamos y estudiamos y estudiamos y somos unos genios en lo que nosotros querramos. Pero es que si nosotros no afianzamos la parte social desde pequeños, no se les enseña desde pequeños, desde dar un abrazo, desde desenvolverse. Fíjate, una de las cosas que yo le digo a los muchachos del grupo Scout, si usted Ujú, le enseña a su hijo a tomar un autobús público, ujú, no le está dando la oportunidad de interactuar, no te le está dando la oportunidad de tomar decisiones, no le estás dando la ujú. oportunidad de ser independiente. Entonces, cuando empezamos a hacer la numeración de todo lo que no estamos, que una sola actividad te da muchas cosas de aprendizaje, entonces es eso, que no le pongamos el límite, sino siempre busquemos no sobreproteger, porque a la larga los papás se van a ir. Sí. Entonces lo importante es eso, es darle esas herramientas. Yo, por ejemplo, fíjate, yo pequeña yo no mantenía la mirada y no es que ahorita no la mantenga, sino que he aprendido a que de repente parpadeo mucho, volteo para los lados, pero pareciese que te estoy manteniendo la mirada. Pero es porque a mí mi abuelo me decía que una persona, para mí mi abuelo era mi ídolo, mi todo, ¿no? Este,
Y ahí te están Y, preguntando, y ahorita te hacemos ok, una pregunta. este, y él me decía, las personas que no miran de frente no son personas honestas. Que mi Ujú. abuelo a mí me dijera eso, para mí fue terrible. Y tú me veías a mí practicando en el espejo y en el espejo hasta que aprendí a mantener una mirada. Entonces son cosas que sí, que nos cuesta, que vamos a lo mejor no al ritmo de los demás niños o de las demás personas, pero sí logramos. Si a nosotros, Claro, no, o sea, como yo digo, a los Asperger no nos salen las cosas naturales. exacto. O sea, nosotros no somos de ser espontáneos, de ser naturales. A nosotros nos tienen que Claro. enseñar desde dar un abrazo, aprender a dar un beso, aprender a hacer todas las cosas. Y si a nosotros nos Sí. enseñan desde pequeños, ya cuando tengamos una edad relativamente como para socializar más, ya tenemos el camino bastante Sí. recorrido. Entonces lo importante es eso, trabajar el Ujú. autoestima, trabajar la socialización y trabajar esa parte de las destrezas sociales. Socializar que tener destreza social. Son dos cosas muy diferentes. Sí, es que esas destrezas sociales es precisamente que uno, por ejemplo, en mi caso, no las tenía hasta que a mí me diagnosticaron hace mucho, en el 95, imagínate. Y yo no la acepté. Yo no la acepté y eso me trajo eso fue contraproducente, pero el caso es que esas destrezas son las que uno aprende, lo que tú dices, el abrazo, y ahorita que la gente se está poniendo, pues ya se sabe bastante sobre la condición, entonces la gente puede decir, ya puedes conocer los rasgos. Aquí te pregunta Andy, decía que cómo distingues a una persona Asperger, Mira, cuáles son los rasgos. eso depende, porque eso, o sea, lo general es lo típico del autismo, pero un poquito más, como que más leve. El tonito de mexicanito cuando son niños generalmente, o de tonos así tipo comiquita, Okay. que no toleran los abrazos, la literalidad del pensamiento, tanto de como de para, para, para decir las cosas. Uh-huh. O sea, son muchas cosas que tú podrías decir, ¿cómo puedo saber si una persona tiene Asperger? Yo creo que como todos somos únicos e irrepetibles, no podemos decir que hay una característica como tal para todos. Lo que tienes es que buscar, leer, documentarte y ver si tu hijo tiene tres o cuatro o más de las características que se dicen por allí. Entonces te acercas a un especialista, no todo psicólogo, no todo psiquiatra, no todo médico es o neurólogo es especialista en autismo. Entonces eso es importante Perfecto. porque siempre van a donde van y muchas veces dan Uh-huh. diagnósticos errados. Ah, sí, sí, sí. Y le dan a uno el diagnóstico que no es y ahí es peor. Entonces, por favor, eso sí que se informe la gente. Bueno, una pregunta que quiero hacer. Ah, bueno, aquí nos tienen unas preguntas reservadas, pero ya vamos para allá. Yo te quiero hacer una, y hablamos de eso. Tú trabajas, eres en tu propia empresa como independiente o con un grupo de gente, pero eres empresa independiente. ¿Cómo es la relación tuya con los clientes y las empresas o la empresa? O sea, ¿qué te ha tocado enfrentar o afrontar con el diagnóstico? ¿Se sientes Bueno, mira, cómoda? ¿La gente sabe de tu yo trabajo. diagnóstico? Sí, sí, o sea, yo en mi país no puedo ocultar que yo tengo Asperger porque, bueno, de hecho yo lo hice consciente en enero, que era una persona pública, o sea, yo digo en todos lados, prensa, televisión, radio, lo pongo por todas mis redes, por todos lados que yo tengo Asperger, Ujú. este, porque es Claro. precisamente demostrar que uno logra esta independencia, ¿no? Ujú. Este, por ejemplo, si tengo un emprendimiento, de hecho el programa es un emprendimiento, trabajo como redes sociales por mi cuenta, creé junto con otras personas un taller de destrezas sociales
que está Mm, adaptado para desarrollarse, que en eso estuvo María Auxiliadora y Gabriel, que por ahí está. Saludos, ok. Cuñis. Además de eso, bueno, tengo la fundación y trabajo además para la radio. Yo soy la diseñador gráfico y hasta hace nada Imagínate. era la coordinadora de redes sociales de la radio. Es- Y siempre estoy en constante inventarme cosas, todo eso. Mira, qué excelente, porque es que realmente yo digo que la persona Asperger, como no, como digamos, hay muchas que se están en riesgo, un riesgo de quedarse en el camino, pues si no se les insiste a los padres de que terminen, de que hagan, de que entonces están en un riesgo de que, y lo que no entiende la gente es que yo oigo todo lo que tú haces, es impresionante, lo que decía Madre Auxiliadora, lo que hace otros que uno ve también en redes sociales. Entonces, es impresionante lo que uno puede hacer, pero lo que pasa es que la sociedad a veces no hay, yo no sé cómo es la política pública ya aquí, es muy bajito, pero hay una cosa ahí bueno, de esta orilla yo trato de ayudar a concientizar, pero definitivamente hay un riesgo como en la parte de la inclusión. Dicen, ese es un rarito, y pueden tener problemas, no se diagnostican, no saben, y no saben cuáles son sus fortalezas, cómo se puede orientar. Entonces, aquí en Colombia es diferente. O sea, en Venezuela la gente es como más comunicativa. Y aquí la gente no es que, o sea, son como más, en Bogotá es un poquito más cerrado, la gente es chévere, pero es más cerrado. Y eso dificulta un poco la interacción. Entonces, cuando la gente no sabe la fortaleza de lo que tiene la persona Asperger, dicen, pues lo descartan. Entonces, eso son cosas que uno debe como que insistir, porque no todas las sociedades son iguales, como Venezuela, por ejemplo, pues con medio de todas sus dificultades, obviamente que hay unas grandes dificultades, pero la manera de ser de la gente ayuda un poco a ese desenvolvimiento. De eso que tú estás diciendo, Orlando, ¿sabes que hay algo que nosotros lo hemos comentado entre los muchachos de la fundación? Nosotros hemos interactuado con Asperger de otros países, ¿no? Pero hay una diferencia entre el Asperger venezolano. No sé si es por esa parte del venezolano que nos abrazan, que son amigueros, que no sé qué, que nosotros somos en ese aspecto como mucho más dados o tenemos como más, somos más funcionales que Asperger de otros, incluso de Latinoamérica. Sí, correcto. Somos más comunicativos, entonces claro, van a otros países y dicen, yo sé, pero no, tú no eres Asperger. No, Ujú. ¿por qué? Porque es que no se dan cuenta que también influye, como tú estás diciendo, la parte del país. Y es totalmente cierto. Fíjate que nosotros lo habíamos comentado en alguna oportunidad. Ujú. Eso sí hay que destacarlo. Bueno, te voy a leer unos comentarios que te han hecho. Bueno, aquí te dicen, bueno, te mandó que hoy me dieron el diagnóstico. Ok. Mi sobrina. Sobrina, bien, algún familiar conocido te rechazó, Ausi, o conocido te rechazó por ser Asperger. ¿Has sufrido rechazo por la condición o no? Tú sabes que sí, sí, no de Ujú. familiares como tal, sino este, personas que dicen lo que tú decías al principio, no, tú no eres Asperger, no, tú lo que estás Sí, inventando es tener Asperger. Incluso sí, especialistas que dicen que yo compré el diagnóstico. Yo le digo, o sea, ¿en qué cabeza cabe que uno va a comprar un sí, diagnóstico? O sea, ¿quién sí, quiere tener un diagnóstico en una sociedad que es tan discriminante, con una sí, sociedad que todo el mundo, si no eres igual, te apartan o te señalan? Entonces, ¿quién va a querer claro, tener un diagnóstico de eso? Pero, sí, por otro lado, también he sufrido
por esa misma funcionalidad y antes de tener el diagnóstico, he sufrido de rechazo de Asperger, de personas con la condición de Asperger. Mira, Y de los papás. sí, es que es muy, muy importante. Yo creo que los papás y los familiares cercanos y los amigos es súper clave que tengan ese apoyo los niños y adolescentes y adultos, porque es como la gente más cercana. Y si la gente más, entonces, pero aquí te preguntan, ¿tuvieron lenguaje fluido y cómo trabajaron la socialización? Y existen algunas organizaciones que realizan pruebas de despistaje TEA. Pues no sé de qué Sí, parte bueno, escribe. Ah, de Venezuela. exacto. En Sí. Venezuela, sí, aquí en Venezuela tenemos la Sociedad Venezolana del Niño y del Adulto Autista, SOVENIA. En la Fundación Asperger nosotros tenemos profesionales calificados y preparados para el diagnóstico. También está la unidad de autismo de la maternidad Concepción Palacio y a nivel, y hay varios en varios estados del país que están en diagnóstico, ¿no? Y en varios, nosotros tenemos capítulos, por decirlo así, en varios estados, Vale, incluso en varios países, y vale. tenemos profesionales allí. Mira, una pregunta rápida que te están haciendo y después te voy a preguntar otra cosita. Pues de contactos para que la gente te sepa. Mira, síntomas de las mujeres adultas, para que, digamos, esas mujeres que pueden estar dudando, mire, que, sí, que pueden estar pensando, evaluando si tienen el Asperger o una condición, no saben, entonces, qué síntomas o cualidades o características, rasgos. Mira, por ejemplo, a mí me cuesta mucho entender el lenguaje este, corporal. Soy muy literal para entender las cosas, aunque he logrado aprenderla, me cuesta todavía, no, muchas veces no entiendo los dobles sentidos. Para mí me tienes que decir las cosas claras, precisas y concisas. Claro, Este, a veces me cuesta el contacto físico, pues depende del día porque en algunas oportunidades tengo alterada la parte sensorial, no siempre, pero a veces la tengo alterada. Necesito, una de las cosas es que la multitud de personas, eso me altera muchísimo. Me imagínate, a mí tengo baja también. tolerancia a la frustración. Yo Sí. irme en el Eso metro te se iba me a baja la preguntar, tensión. eso te iba a preguntar, la frustración, ¿cómo, pues, qué haces, digamos, antes de ya, pues, la frustración, cómo la manejas? ¿Alguna técnica que puedas dar, que puedas o ayudarnos a... Bueno, gracias al taller de destrezas sociales, a nosotros nos enseñaron a que la respiración es básica. Ok, La respiración para nosotros es básica, la meditación es básica. Entonces, cuando yo siento que, porque no sé si a ti te pasa igual, que tú sientes como que si algo, como una electricidad que va subiendo desde los pies y que te va abordando y que tú tienes la oportunidad, ya cuando ya tú conoces la emoción o la sensación, te da la capacidad de decir, hey, espérate, estoy molestándome, me estoy frustrando. Entonces, cuando siguen y siguen, llega un momento que si llego al tope, no lo puedo controlar, pero si dale. puedo ir minimizando esa sensación mientras que como que se va llenando el vaso, por decirlo así, Ujú. lo puedo controlar y es basado a decir, stop, no sigas, y Sí, empezar a respirar, empezar a tranquilizarte, todo eso para poder exacto. tener control y no perderlo. Oye, Margie, o sea, excelente, oye, tenerte acá, ojalá se repita porque es que quedaron muchas cosas en el tintero y yo creo que da para otro conversatorio. Cuéntanos de tus redes sociales, los proyectos para que la gente te siga. Bueno, mira, en todas mis redes sociales es @chicasaspies, las del programa @Asperger en perspectiva y las de la fundación que es @Fundasperven. Perfecto. Este, ahí quiero acotar que no las lleva ni profesionales ni papás.
esa fundación la llevamos puras personas con la condición de Asperger. Excelente. Hasta el momento somos la única a nivel mundial que es el grupo de personas con Asperger diagnosticadas la que lleva la fundación. Y nada, quería agradecerte por la invitación. Y aquí, público, te hago la invitación para que vayas al programa de nosotros, para que también puedas compartir con el público nuestro. Claro que sí, voy a coordinar después contigo y vemos, coordinamos la fecha y eso. Bueno, Margory, te deseo feliz noche, feliz fin de semana a todos los que estuvieron aquí acompañándonos. Esto se va a dejar en las redes sociales, yo te la voy a compartir a ti. Creo Gracias. que no, el Instagram no permite, yo te voy a taguear, pero yo le mandé, me demoré a María Auxiliadora bajando el video, subiéndolo y esto, y resulta que María Auxiliadora no la logró poner o después compartió. Bueno, en todo caso, yo creo que por comodidad, lo que voy a hacer es que yo la voy a guardar aquí en el Instagram. Cuando la baje te la envío, pero se demora por ahí en la tarde, mañana. No, yo creo que reposteándola yo la puedo descargar. Perfecto, porque María Auxiliadora creo que tuvo problemas, me comentó, pero si tú, porque era muy larga, para subirla, pero la puedes dividir en partes, ¿no? Y lo otro es que yo la voy a subir en Facebook, etcétera, y te quería preguntar, ¿quieres que ponga esto en el podcast? Sí, claro, chévere. Ok, perfecto, chévere. Entonces, bueno, Margory, que tenga feliz fin de semana. Seguimos en contacto ya por redes. Y gracias a todos los que nos acompañaron. Chao. Chao, gracias a ti por la invitación. Chao a todos. Chao. Chao.